colaboren como debe ser. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por ceder este tiempo también para acompañar a los estudiantes de comunicación. Chicos, nos vemos entonces y que Dios los acompañe. Gracias, Nidia, también por la oportunidad. Y bueno, vamos a iniciar entonces esta jornada tan esperada. Estamos en el contexto del First International Academic Week que está organizando la Universidad Peruana Unión y también como parte de las actividades del curso de Gestión y Administración de las Comunicaciones. Nos encontramos con estudiantes del quinto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Peruana Unión, estudiantes que están próximos ya a ejercer su labor como profesionales. Sin embargo, la universidad sigue brindando estos espacios en los cuales pueden todavía extraer nuevas enseñanzas y aplicar posteriormente todo lo que van aprendiendo. Iniciamos entonces esta jornada dándoles la bienvenida muy cordial a cada uno de ustedes. Algunos lo vemos en cámaras. Hemos tenido la oportunidad de compartir algunos momentos también, así que ya más o menos los identifico. Para mí es un gran gusto, chicos, estar con ustedes y también para saludar a los egresados que nos acompañan hoy, colegas que también están desempeñándose en diferentes áreas de la comunicación. Y por supuesto, en particular, ya está con nosotros el invitado de hoy y además un destacado periodista que se desempeña en Francia. Él es en realidad español, pero está en Francia. Ya Nidia lo presentaba hace un momento, Manuel Terradillos, y estamos contentos de tenerlo. En un momento lo presentamos ya más formalmente. Ahora lo vamos viendo ahí en imágenes, lo saludamos. Buenas tardes para él, en realidad, que está en otro uso horario allá cruzando el Atlántico. Así que en un momento más entramos con esa parte. Bueno, vamos a comenzar la jornada como solemos hacerlo en la Universidad Peruana Unión, como parte de nuestra filosofía educativa cristiana. Vamos a comenzar con un momento de oración. Voy a invitarles a que por favor me acompañen en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la vida y la salud que nos das y por momentos tan maravillosos como este en el que, a pesar de la distancia, desde diferentes lugares nos podemos conectar para crecer profesionalmente, para formarnos, para instruirnos, para que también a través de todo lo que vamos aprendiendo nos propongamos poner luego nuestro trabajo también a favor de nuestro prójimo, también para lograr que tengamos un mundo mejor. Ayúdanos a que esta mañana sea de gran aprendizaje, que las lecciones que podamos escuchar puedan servirnos, puedan sernos de utilidad y que todo conducido por ti sea en nuestra vida también de bendición para nosotros y para otras personas también. Bendice a nuestro ponente que con disposición se conecta desde tan lejos, Señor, pero para poder contribuir con la formación de los estudiantes de nuestra universidad. Te agradecemos y acompáñanos. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces. Queremos hacer presente también el saludo de las autoridades universitarias. Esta primera semana académica internacional que organiza la universidad tiene justamente ese propósito de poder aprovechar, en este caso también la tecnología, para poder encontrarnos con profesionales de nuestras áreas en otros países, en otras latitudes, con otras experiencias y sin duda con mucho que aportar para nuestra formación profesional, para nuestro aprendizaje. Así que el saludo, por supuesto, para nuestro invitado Manuel Terradillos, de parte de las autoridades de la universidad, de la facultad y de la dirección de escuela también de Ciencias de la Comunicación. Hoy es un día, además, en el que por el calendario apretado y por las circunstancias en las que estamos, he programado una serie de actividades. No obstante, valoramos mucho que podamos tener este espacio. Vamos a pasar entonces de inmediato a la clase invitada de hoy y además dando la indicación, por supuesto, de que si tienen algunas preguntas, vayan tomando nota, presten mucha atención, aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos. Verdaderamente nos sentimos privilegiados de contar con Manuel Terradillos, que se contacte con nosotros desde Francia, desde Lyon. Él trabaja para Euronews y hace una labor periodística valiosa. Está justamente con nosotros el director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
vamos a darle el pase precisamente para que pueda saludar a nuestro ponente internacional en esta mañana. Adelante, profesor Nick Núñez. Gracias, maestro Jim. Buenos días a todos los estudiantes que están presentes ya de Ciencia de la Comunicación, la promoción de Ciencias de la Comunicación de este año 2021. Queremos agradecer la presencia del periodista Manuel Terradillos Gil, quien esta mañana ha sido invitado por la doctora Nidia Montalvo para la Semana Internacional, un programa que realizando la Universidad Peruana Unión en sus diferentes facultades. Es una semana diferente, una semana en la cual diferentes profesionales están disertando temas de conocimiento académico para todos los estudiantes y de beneficio para todos. Y tal vez algo importante que destacar es que esta Semana Internacional tiene una diferencia a otras charlas. Los ponentes que están participando no están, vamos a decir de manera directa, no están percibiendo un pago por esta charla, no se les está pagando, sino que es el tiempo que ellos están dando para ustedes, estudiantes. El ponente está separando un tiempo especial para poder expresar todo su conocimiento, para poder transmitir todo lo aprendido en todo este tiempo. Tenemos desde Francia un ponente, como les dije, internacional, Manuel Terradillos Gil, periodista en Euronews, es editor de informativos del servicio español Euronews, vicerredactor, jefe adjunto de la redacción multilingüe. Así que esta mañana estamos con Manuel Terradillos Gil y agradecemos también a Jim Montalvo por esta dirección del programa, ya que nuestra doctora Nidia Montalvo en este momento está en plena graduación el día de hoy. Ella está participando de la graduación en la Universidad Peruana Unión. Como director de Escuela de Ciencia de la Comunicación, es grato poder presentar a Manuel Terradillos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Agradecemos las palabras del director de Escuela de Ciencias de la Comunicación por esta presentación y que nos hace en realidad expresar un doble agradecimiento, reconocimiento a Manuel Terradillos por estar con nosotros en este momento. Precisamente vamos a ir de inmediato entonces con esta clase invitada. Vamos a escuchar un poco acerca de la gestión del equipo periodístico y seguramente surgirán algunas preguntas. Por favor, tomen nota si es que hay algo para que al final podamos formular estas preguntas y aprovechar la presencia de Manuel con nosotros en esta mañana. Te damos el pase entonces, Manuel. Un abrazo desde Perú y adelante. Estamos atentos a tu exposición. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, lo primero de todo, gracias por invitarme y por esta presentación. Hablaba el director de que, bueno, no cobramos, que damos nuestro tiempo, digamos así. Es un placer. A mí siempre es algo que me ha gustado mucho. Yo cuando comencé a trabajar de periodista, pues al fin y al cabo aprendes mucho en la universidad estudiando, pero yo creo que todos, y yo creo que Jim también estará de acuerdo conmigo, también aprendemos mucho cuando trabajamos, cuando hemos hecho prácticas en algún medio de comunicación, en alguna institución. Y bueno, pues fijándonos y hablando un poco con aquellos que tienen más experiencia, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder trabajar con algunos de mis periodistas favoritos y agradecí mucho el tiempo que tuvieron para explicarme ciertas cosas. Yo, por supuesto, ni me considero un periodista muy destacado, ni me considero una persona muy importante, lógicamente. Pero bueno, sí, oye, ya que se me ofreció la invitación, ¿no? Se me extendió la invitación para venir y que además me lo tomé como un halago el que se considere que puedo ofrecer un poco mi visión de lo que hacemos aquí. Pues también muy agradecido y la verdad es que estoy entusiasmado también. Le decía ayer a Nidia, incluso un poco nervioso por hacerlo bien, porque la verdad me parece, no sé, un privilegio que haya gente que diga queremos escuchar lo que nos quieres contar. Como me han presentado, voy a hacer una pequeña presentación de quién soy yo. Luego os voy a presentar un poquito lo que es Euronews para que lo veáis, cómo trabajamos, el canal de televisión. Y luego ya iremos un poco viendo varias cosas sobre cómo es, desde mi punto de vista, porque hay mucho
contenido, digamos, de personal, más que didáctico, académico a la hora de buscar en libros, un poco de cómo mi experiencia me ha llevado a entender cómo gestionar una redacción. Y luego también hablaremos del caso Euronews, porque es un caso un poco diferente, ahora os lo explicaré. Bueno, yo soy un periodista español, nací en una ciudad muy pequeña de España que se llama Palencia. Algunos a lo mejor os suena Valencia, no sé si os gusta el fútbol español, por ejemplo, no tiene nada que ver, mi ciudad es mucho más pequeña. Y llevo en Francia casi 16 años. Trabajo aquí en Euronews, soy español, porque es un canal, y ahora lo veréis, pues multilingüe, con varios idiomas. Es un canal de noticias que llamamos paneuropeo, ¿no? de actualidad internacional, que en su momento se fundó un poco para competir con la CNN, aunque a distintos niveles y con distintas visiones. Yo me encargo de ser el editor de informativos del servicio español, uno de los idiomas que tenemos. Pues bueno, lo que hace un editor de informativos, decidir cuáles son los principales temas del día que hay que cubrir, ordenarlos jerárquicamente en un informativo, ¿no? Qué es lo más importante, qué es lo que menos, gestionar el equipo. Y luego a veces, por eso es lo de vicerredactor jefe adjunto, ejerzo también en ocasiones como redactor jefe adjunto de lo que es la redacción multilingüe, es decir, mi puesto, que soy editor español, como somos varias redacciones de varios idiomas, pues hay siempre una persona por encima, que es el redactor jefe adjunto, que es el que coordina toda esa cobertura de lo que van a hacer todos los idiomas. Lo iremos viendo más adelante todo. Si algunos tenéis dudas, no os preocupéis, porque voy a intentar explicaros cómo funciona todo, y todo al final está entrelazado. Lo que mencione ahora, luego se va a volver a mencionar. Si os queda una duda, seguramente luego la resuelva, y si no, están las preguntas. Entonces, bueno, pues esa es un poco mi labor. Vivo aquí en Francia desde hace mucho tiempo. No tiene mucho que ver, pero también desde hace poco también he empezado a colaborar con una radio española. En este caso no sobre información internacional, que es lo que hago el día a día, pero es algo que me divierte mucho, que es el tema del fútbol, ¿no? El fútbol francés, que ahora se ha puesto de moda con Messi, que ha venido a París, con Mbappé, a los que os gusta el fútbol. Entonces, bueno, pues es como una cosa que hago aparte, que, bueno, pues me divierte mucho, pero no es mi labor principal, que está más centrada en el tema de la política internacional, la información internacional y demás. Entonces, bueno, es un poco casi la primera vez que hago una presentación así, entonces he preparado unas diapositivas para ir apoyando un poquito. No tienen muchísimos detalles, sino más bien es un apoyo, iré poniendo y quitando para que veáis. Otra cosa que no quiero que se me olvide también, sobre todo yo creo que ahí Jim me puede ayudar, porque en este lado del charco, como decimos, del Atlántico, los españoles hablamos muy rápido. Entonces, si en algún momento dado, bueno, yo te lo dejo a ti, Jim, permíteme que te tutee, ves que hablo muy rápido, me lo puedes decir sin problemas, porque es verdad que cuando he hablado con gente de Latinoamérica o latinoamericanos en Estados Unidos, es un ritmo totalmente diferente, y yo, aparte de por sí ya encima, tiendo a hablar rápido, sobre todo cuando no estoy grabando una noticia. Cuando grabo una noticia me calmo, pero cuando estoy hablando hablo muy rápido. Entonces, bueno. Entonces, lo primero que os quería hacer es una presentación de lo que es Euronews, para que lo entendáis, porque, como os digo, voy a hablar de lo que considero como es la gestión de una redacción, y aparte el caso de Euronews, que es muy específico y que yo creo que es bastante único en el mundo a la hora de ser un conglomerado de lenguas, de idiomas, de gente de distintos países. Vamos entonces a empezar. Os voy a dar algunos datos muy rápidamente. ¿Lo veis bien, verdad? Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Pues Euronews, como os decía, es un canal de noticias, 24 horas al día. Es un canal internacional, tanto por su alcance como por el contenido que trata, ¿no? Noticias internacionales. Podemos pensar todos, por ejemplo, como os decía, en la CNN de Estados Unidos. Euronews, en principio, está presente en 400 millones de hogares que tienen suscripción, ya sea por el satélite o por el pago del proveedor de Internet y demás, en 160 países. Eso es algo relativamente normal, digamos, dentro de los canales de noticias internacionales. CNN, Sky, bueno, Sky es más europeo, es decir, se emite, digamos, para un público internacional. Aquí es donde viene nuestra diferencia, porque, por ejemplo, y se vuelven a permitir que hable de CNN, pero podemos hablar de cualquiera, de Russia Today, de lo que queráis. Somos 400 periodistas, entre gente, digamos, que trabaja a tiempo completo y los famosos freelance, colaboradores, y somos de 30 nacionalidades diferentes. Y aquí es donde tenéis un poco
los 15 idiomas en los que emitimos, o bueno, en los que producimos contenidos. Algunos son, digamos, lo que son cadenas propias de Euronews, otros son afiliados, cadenas afiliadas, y otros idiomas, por ejemplo, pues están solo en la web. Tenemos de las principales, bueno, son 15, como podéis ver, pero tenemos el inglés, tenemos francés, tenemos italiano, español, el ruso, portugués, y entonces además, como podréis ver, algunos idiomas como el inglés, como el francés, el español, ¿no?, que nos permite comunicarnos estando tan lejos, son además idiomas internacionales. Y muy pronto además vamos a estar emitiendo en rumano y en búlgaro, en Rumanía y en Bulgaria. Como podéis ver, son prácticamente todos, casi todos, excepto algunos idiomas europeos, pero como os digo, con un alcance internacional, ¿no? El español que nos une a nosotros, el inglés que puede unir perfectamente el Reino Unido en Europa y Estados Unidos, pero que además es un idioma muy utilizado en todo el mundo como segundo idioma, el francés, que se habla, por ejemplo, en África también. Es decir, tenemos un poco esa vocación de llegar un poco a todo el mundo. No quería hacer esto mucho más largo, porque también quería presentaros un poco el tipo de contenidos, lo que hacemos, pero bueno, como ya sois alumnos no sois alumnos nuevos, no acabáis de empezar ahora mismo, yo creo que ya os hacéis todos una idea de lo que es un canal de noticias internacional. Entonces sí que os quería explicar dos cosas que son fundamentales, digamos, en lo que se refiere a Euronews. Una está en inglés porque lo decimos así, que es el all views, ¿no? Todos los puntos de vista, que yo creo que es algo muy importante cuando vas a hacer contenidos periodísticos. Hacerlo de forma equilibrada también, pero que todo el mundo que merezca su sitio, tenga su sitio y pueda expresar. Es decir, no hablamos de política, derecha, izquierda, me da igual, progresistas, conservadores. Hablamos de deportes, que también puede ser, Madrid, Barcelona, aunque ya os digo yo que el Real Madrid es mucho mejor, si me lo permitís. Y luego, aparte, el segundo, que igual ahora cuando lo leáis, os va a sonar un poco, no sé, europeo-céntrico, ¿no? Noticias del mundo desde una perspectiva europea. Entonces podéis pensar qué me interesa a mí Euronews, me gusta, no me gusta, si hablan de cosas europeas. Y eso no es así. Es la perspectiva. La perspectiva es como tú ves las cosas, igual que vosotros tendréis una perspectiva ya no solo peruana, sino del barrio de donde venís, del tipo de familia y demás. Que eso es lo que hace es que nosotros cubramos las noticias del mundo, pero aplicando la perspectiva europea con una serie de valores y, por ejemplo, un caso del que os puedo hablar es el de la inmigración, ¿no? Europa, que es un país, digamos, un continente progresista, bueno, pues hay ciertos valores respecto a la inmigración y nosotros, por ejemplo, nos interesa. Tenemos ahora, por ejemplo, una crisis migratoria en Europa entre Bielorrusia y Polonia, con refugiados que intentan llegar a Polonia para entrar en la Unión Europea. Pero yo creo que todos sabemos que no es la crisis y mucho más cerca vuestra está la crisis migratoria de Centro Europa hacia Estados Unidos. Y diréis, ¿nos interesa que estamos en Europa tan lejos? Por supuesto que sí, porque hablamos de una serie de valores y una serie de acciones, de actividades, de noticias, si queréis, que al fin y al cabo tienen un impacto internacional y que aunque a lo mejor no tengas impacto a nivel territorial, ¿no? Porque hablamos de la inmigración hacia Estados Unidos, sí tiene un impacto porque tú lo ves en tu continente, incluso yo que soy de España, también tenemos ese caso de inmigración, de gente que viene de África, principalmente, porque estamos en el sur de Europa. Entonces son noticias a las que intentamos dar esa perspectiva. Es decir, no hablamos de Europa, sino que damos una perspectiva europea a lo que sucede en todo el mundo. Llamámoslo aquí migración. Hay cosas más obvias, por ejemplo, como elecciones en Estados Unidos, que están muy lejos, pero todos sabemos que lo que hace Estados Unidos tiene un impacto en nuestro día a día, prácticamente en todo el mundo, por el tipo de nación que somos, ¿no? Visto esto, os quería enseñar también un poquito antes de entrar en materia. Si me alargo mucho también, Jim, lo dejo en tus manos para que me digas que vaya más rápido. Un poco lo que hacemos son, pues bueno, unas cosillas. Supongo, me dijo Nidia que ella, por ejemplo, ya ponía el canal de noticias Euronews en los descansos en las clases, con lo cual algunos ya estaréis familiarizados con lo que hacemos. Entonces os voy a enseñar un poquito lo que es nuestro canal de noticias, os voy a enseñar nuestra web y luego un producto que hacemos solo en español y que además
nosotros estamos un poco orgullosos porque lo hacemos aquí, pero que tiene mucho alcance y tiene mucho alcance, sobre todo, como decimos, lo digo una vez más, al otro lado del charco, como llamamos, ¿no? Del océano, y que tiene mucho seguimiento también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Nuestro canal de noticias, he quitado el sonido, pero bueno, como lo veis aquí, por ejemplo, es la señal de YouTube, que la podéis ver desde allí. Pues es un canal de noticias normal y corriente. Emitimos en varios idiomas. Si queréis os puedo enseñar cualquier otro. Estamos en televisión, pero también lo podéis ver en YouTube fácilmente, que yo creo que es la forma más sencilla. Aquí lo tenéis también, pues nuestro canal en francés, emitimos en inglés, en varios idiomas, como os decía. Luego está nuestra página web, que aquí la tenéis, y que, como podéis ver, pues tiene toda una serie de idiomas. Algunos los entenderéis, ¿no? English, francés, Deutsch. Otros son mucho más complejos porque, por ejemplo, tenemos persa, es un idioma hablado principalmente en Irán. Tenemos árabe también, que es un idioma hablado en muchos países. Entonces, bueno, pues esta es nuestra web, por si, bueno, si ya la conocéis y si os animáis. Como podéis ver, esta es la web española y es bastante internacional. Ahora mismo tenemos en portada una catástrofe, de hecho, mira, habla de ello, de inmigración que ha habido en el paso del Reino Unido de Francia al Reino Unido, migrantes que intentan llegar al Reino Unido, bueno, pues han naufragado cuando han intentado cruzar el Canal de la Mancha, y con las altas temperaturas y demás, desafortunadamente 27 personas han muerto la vida, han perdido la vida. Aquí tenemos nuestro repaso a la situación de la COVID. Hoy hemos hecho, por ejemplo, por la mañana un repaso a Europa, por la tarde haremos un poco más internacional. Tenemos distintos ejemplos. Y por ejemplo, aquí lo tenéis, hoy como es el día de poner fin a la violencia contra las mujeres, pues hemos hecho también una noticia al respecto. Hemos hecho un par de ellas, y una está centrada en el caso de esta mujer mexicana que bueno, pues que está detenida por bueno, pues como ella dice, por defenderse de un agresor. Esto es un poco lo que nosotros hacemos. Luego os quería enseñar este pequeño producto que tenemos nosotros, que se llama Euronews Hoy, que es un informativo. Vais a permitir que os lo enseñe. Es un informativo que hacemos solo para plataformas digitales, ¿eh? Esto no va en televisión, es este de aquí. Lo veis aquí, se llama Euronews Hoy. Cada día hay un resumen de 20 minutos de información sobre todo lo que pasa en el mundo. Europa, Asia, en función de la actualidad, Latinoamérica, y es un informativo que, por ejemplo, yo diría que la gran mayoría, sobre todo ya por una cuestión de población, está en Latinoamérica, no en España. Entonces es un producto del que estamos muy orgullosos, sobre todo porque, y aquí ya me vais a permitir un apunte personal, yo me siento orgulloso de que esto sea apreciado en Latinoamérica, porque yo creo que ha habido muchas diferencias históricas, ha habido muchas diferencias. Yo recuerdo cuando era mucho más joven que el periodista latinoamericano que veía España, y es verdad, se le trataba un poco de menos por ser latinoamericano, y yo creo que las nuevas generaciones hemos estado trabajando, por así decirlo, para que eso desaparezca. Todos tenemos un idioma común, que aparte es algo muy bonito para mí, el poder comunicarte con una persona, su cultura, sus conocimientos y demás. Entonces, para nosotros, de verdad, estamos especialmente orgullosos de ello y de que esté funcionando. Normalmente estos meses suelen ser un poco peores. Veis que tienen entre 100 y algo mil, 80.000 visitas, pero en los momentos de máxima audiencia ha llegado a superar las 400.000 visitas solo en YouTube. Entonces, por eso decimos que estamos muy contentos. Y ya para terminar un poco con esta introducción, que no sea tan sumamente larga, os quería presentar dónde trabajo, ¿no? Euronews, la sede. Entonces tengo aquí un pequeño vídeo muy rápido para que veáis el edificio, lo que hay y dónde estamos. Estamos en Lyon, en Francia. No es París, no es Bruselas, no es Londres, no es Madrid. ¿Por qué Lyon? Porque está un poquito, si lo veis a nivel geográfico, en el centro de lo que fue, es verdad que Europa es mucho más grande, pero de lo que fue el proyecto inicial, ¿no? Entraba Alemania, entraba España, entraba Portugal. Entonces voy a enseñar un poco este vídeo. No lo voy a poner a pantalla completa, yo creo que va a ser más sencillo así. Voy a quitar el sonido para que veáis. Pero bueno, eso es donde estamos ubicados, entre dos ríos, en la ciudad de Lyon. Es una ciudad muy agradable. Y bueno, pues esto es donde
aquí es donde voy a trabajar yo todos los días. Días como hoy muy pronto, no sé si decíroslo, pero he entrado a trabajar a las 5 de la mañana para ser el editor de los informativos de la mañana, con lo cual algunos veréis mi cara de cansancio. Y bueno, pues aquí es un poquito una muestra del trabajo que hacemos, como veis, los distintos idiomas, distintos compañeros, distintas noticias. Aquí tenéis uno de los estudios que usamos, tenemos varios. Manuel, sí, dime. Sí, se congeló un poquito la pantalla, parece, no sé si solamente me pasó a mí. No logramos ver la imagen que nos estás narrando. Pues espera un segundito y os la vuelvo a compartir. Por favor. Sí, disculpadme, ¿eh? A ver. Ahora está bien, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Bien, Gracias. bueno, lo pongo desde el principio, tampoco hace falta que veáis todo, pero bueno, os decía que este es el edificio donde voy a trabajar todos los días. Algunos como hoy, como os comentaba, a las 5 de la mañana, que no sé para vosotros, pero para mí es pronto, es muy pronto. Así que bueno, pues aquí es donde está. Esta es la, digamos, la sede central que está en Lyon. Luego ya iremos viendo un poquito más adelante todo el trabajo, pero bueno, os adelanto que es donde estamos la mayoría de idiomas, pero no todos, porque tenemos otras oficinas, tenemos corresponsales, demás. Y bueno, pues ahí podéis ver, es un vídeo promocional, no es... Bueno, pues veréis ahora también uno de los estudios que utilizamos. Tenemos 2 estudios, ya lo iréis viendo. Entonces, tampoco para no alargarlo, bueno, lo podemos dejar aquí. Si al final tenéis muchas ganas, me lo decís, porque tengo un vídeo en el que enseño el interior de la redacción, pero lo hablaba con ella ayer, es un vídeo informal, es un vídeo que en la época del confinamiento, en el que casi no se podía salir de casa, los periodistas en Francia sí podíamos ir a trabajar, pues bueno, alguien me pidió, como no podías ver a la gente cara a cara, pues hablábamos mucho, ¿no? Como ahora estoy haciendo con vosotros con Zoom, con Skype, me pidió que le enseñase la redacción. Entonces, pues yo di un paseo con el móvil grabándolo y le enseñaba un poco, bueno, pues aquí estamos los españoles, aquí los italianos, etcétera, etcétera. Pero como ya digo, es un vídeo informal, se mueve y todo lo que queráis, pero se puede ver. Entonces, bueno, yo eso lo dejo un poquito a vuestra decisión, ¿no? Como queráis. Bien. Vamos ya, si queréis, un poquito a hablar un poco más ya de lo que es la organización de la redacción en sí. Es donde os decía que os iré viendo, poniendo algunas diapositivas simplemente para ir apoyando, aunque casi prefiero que me veáis y prefiero, no sé, yo creo que es más el poder, yo os veo un poquito, que me veáis más que ver una pantalla fija con bueno, pues con una serie de frases, texto y demás, pero bueno, simplemente para que os vayáis haciendo una pequeña idea. Había pensado al principio en organizarlo así, ¿no? ¿Cómo organizar una redacción? Hay 2 cosas que hacer. Lo primero es organizar al personal, ¿no? Casi de un punto de vista de recursos humanos, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales hay? ¿Cómo se los organiza? Y luego, ¿cómo se organiza la redacción desde un punto de vista editorial? ¿Cómo se organizan las coberturas? El problema con esto, y lo iréis viendo según voy avanzando, aunque lo he intentado repartir, es que al final todo se acaba entrelazando. Entonces, y cuando hablas del personal, tienes que hablar también del punto de vista editorial de lo que hay. Bien, entonces, bueno, esto es muy, muy rápido. Como podéis ver aquí, bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es la jerarquía, ¿no? Que yo creo que todos ya tenéis un mínimo de experiencia, algunos habéis hecho prácticas, ¿no? Incluso posiblemente, pero no sois estudiantes de primer año. Bueno, pues la clásica organización jerárquica, ¿no? Que lo veíais ahí, ¿no? Está el director, el redactor jefe, los jefes de sección, ¿no? En noticias internacionales, economía, deportes, los periodistas de la redacción, los corresponsales, porque hay que hablar también mucho de la gente que está fuera de la redacción y que es muy importante estar en contacto con ellos, porque es gente a la que no ves, pero claro, con ellos es más sencillo a veces olvidarse de ellos y hacen un trabajo muy importante. Y entonces ahí están, cuento con ellos, con los corresponsales. Y luego hay otra serie de profesionales que igual se habla menos, que igual nos vienen tanto a la cabeza, que son la gente externa, que son analistas que tengáis, gente que pueda participar, especialistas, gente a la que entrevistáis para lo que sea y que también, como no forman parte del día a día, es más fácil olvidarse de ellos, pero que siempre pueden dar una visión muy, muy valiosa. Y luego también hay otros dos grupos, por así decirlos, que son muy importantes, que también igual vienen menos a la cabeza, que son los que organizan las cosas por adelantado.
Nosotros en Euronews los llamamos forward planning, ¿no? Los que hacen la planificación mirando hacia adelante y que son los que tienen perfectamente calculado, y cuando tú eres editor te dicen, oye, cuidado, que en un mes son las elecciones de Estados Unidos. Porque tú sabes la fecha, pero no piensas en ello día a día. Entonces, unas elecciones de Estados Unidos, y yo creo que Jim también va a coincidir aquí conmigo, no se preparan de hoy para mañana. No llegas el viernes, se vota el sábado y dices, bueno, venga, mañana elecciones, ¿qué hacemos? Entonces, es muy importante contar con ellos, y que es un puesto que a veces yo creo que es un poco desagradecido, ¿no? Porque ellos no hacen noticias, no escriben, no salen en televisión, no presentan, pero hacen un trabajo muy valioso. Y luego hay otros también con los que tendréis que aprender a tratar. Igual no son de la redacción, no son periodistas, pero como os digo, aquí todo está entrelazado, y que es la gente que maneja el presupuesto, ¿no? La gente que maneja el dinero, y es esta gente a la que si, por ejemplo, si algunos tenéis algún cargo, no hace falta tampoco ser un jefe muy alto, desde que tenéis un cargo de lo que llaman middle management, ¿no? En mi caso, que soy editor de informativos, pues es con el que tienes que ir a hablar y decir, oye, tenemos que cubrir las elecciones de Estados Unidos. Esto yo quiero enviar un corresponsal, o sea, un enviado especial, o 2 o 3, quiero tener invitados, quiero tener más. Y bueno, pues es gente con la que vais a tener que aprender a dialogar, a negociar. Y además os voy a dar un consejo ya así rápido, porque si alguna vez estáis en esa situación, vais a ver cómo venís a hablar de eso, ¿no? De lo que queréis hacer, y os van a mencionar algo como, ¿no? Os van a poner una cara un poco así, van a decir, es que no es tan interesante, ¿no? No me parece muy interesante, ¿no? Bueno, mentira. Porque si vosotros habéis hecho bien vuestro trabajo, sabéis que vuestro tema es muy interesante. Lo que ocurre es que, como iremos viendo más adelante, hay que tener una visión global de la redacción y de un medio informativo, como es mi caso, pero ya no solo de un medio informativo. Si trabajáis para algún tipo de institución, si sois comunicadores sociales, hay que tener una visión muy amplia de todo lo que es el funcionamiento, y hay que saber ceder, ¿no? Lo que importa es que el barco avance, que todos juntos hagamos que el barco avance. Y luego otro tema muy importante que considero yo también en la organización de una redacción, y aparte que yo creo que vuestra generación está mucho más preparada que nosotros, lo que tengo aquí abajo, que es la organización horizontal, ¿no? Y el trabajo horizontal. Yo trabajo en un canal de televisión. Aparte de editor, también soy presentador en ocasiones, he hecho entrevistas y demás. Yo solo de mi generación, por ejemplo, cuando terminé mis estudios, yo había hecho trabajos prácticos en prensa escrita, que algunos de vosotros veréis que ya es algo totalmente de modé, ¿no? Prensa escrita, radio y televisión, ¿no? Era el periodista total, salía de la universidad conociendo un poquito de todo. ¿Qué es lo que ocurre? Y que yo creo que en ese sentido sí tiene una ventaja hoy en día, es que es esa formación horizontal. Yo en mi televisión soy editor, hago de presentador, sé montar vídeos, sé utilizar el canal de YouTube, redes sociales, sobre todo si algunos os dedicáis más a la comunicación, redes sociales, escribir para internet, porque un titular en un periódico de papel no es lo mismo que un titular en un periódico de internet. Supongo que habréis aprendido todo el tema del SEO y demás. Así que en ese sentido tenéis que tener siempre una mentalidad abierta, ya os digo, a nivel horizontal, ¿no? Independientemente, digamos, de vuestra ambición, que es lo que es el crecer a nivel vertical, de, bueno, yo quiero ser redactor jefe o quiero ser coordinador de una sección, me encanta la economía, quiero ser redactor jefe de economía de un periódico. El crecer horizontalmente, para que todo el mundo pueda hacer un poco de todo, o aunque no lo tenga que hacer, sepa lo que hacen los demás. Porque eso también os va a ayudar mucho a entender las dificultades por las que pasan otros compañeros, los recursos que tienen, y lo que es muy fácil o es menos fácil, más difícil. Yo, por ejemplo, me acuerdo, hace muchos años ya, solicité una formación, yo era periodista de televisión en Euronews, con el equipo web, con el equipo de noticias digitales, para ver cómo trabajaban. Entonces, bueno, pues claro, mi jefe aceptó, dijo, pues oye, es interesante que veas un poco cómo trabajan. No tenía intención de pasar a trabajar en plataformas digitales, pero quería ver cómo trabajaban. Y os puedo decir que en esos 2 días aprendí mucho, y aprendí un poco también a ser mucho más respetuoso, porque a mí me venían compañeros de la televisión a pedirme ciertas cosas. Este vídeo no está en la página web, claro. Y tú le mirabas diciendo, oye, estos son los recursos que tenemos aquí, funcionamos de esta forma, o este vídeo que has concebido para televisión no es útil para la web, hay que retocarlo, por eso estamos tardando más. Entonces, siempre estar abiertos a todo tipo de cambios, a todo tipo de opciones. Y entonces, cuanto más conozcáis un poquito de todo, siempre os va a ser
pues os va a ser mucho más fácil adaptaros a los cambios y además yo creo que hoy en día es que solo con verlo, cuando veo pues estudiantes que vienen de prácticas Euronews o nuevos egresados que comienzan a trabajar, ya vienen con una base de formación espectacular a nivel audiovisual, de montaje, de imágenes, de retocar fotografía, algo que yo ni me imaginaba en su época, ¿no? La fotografía que se encargue el fotógrafo, la imagen que se cargue el cámara y el montaje se encarga el montador, que está muy bien, ¿eh? Es una forma de trabajar y hacer un producto de mucha calidad, pero por un lado, si tú sabes hacer un poco de todo en una situación de crisis, por así decirlo, con una noticia de última hora, tú estás fuera, hoy en día además que con esto podemos prácticamente producir una noticia de televisión, pues vas a poder hacerlo y además, si no, vas a poder entender mejor cómo trabajan tus compañeros y poder adaptarte un poco a ellos y las necesidades que tienen. Bueno, no me entretengo mucho más en el tema del personal de la redacción. No creo que tengáis tampoco muchas preguntas sobre lo que es la organización jerárquica de una redacción. Un poquito más adelante hablaremos de cómo es Euronews, porque es diferente, pero bueno, quería ver esto. Otra parte en cuanto a la organización de las redacciones, lo que os hablaba es la redacción editorial, ¿no? Porque todo va junto, es decir, tienes periodistas, tienes personas que trabajan, unos se encargan de una cosa, otros de otras, pero luego todo eso, claro, lo hacen dentro de lo que ocurre en la actualidad y cómo hacerlo. Entonces yo aquí he pensado un poquito en dividirla en tres partes, ¿no? ¿Cómo organizas editorialmente un día, ¿no? ¿Qué vas a cubrir en la redacción? Cuando tienes tu reunión editorial y tienes que informar, pues bueno, he hablado de tres. Uno que es la actualidad manda, ¿no? Lo que ocurre en el día. Entonces hay un par de distintos epígrafes que yo quiero, ¿no? Un poco son las noticias, digamos, ya conocidas o esperadas, lo que ya esperas que pase. Cuando hay, pues no sé, sabes que hay una votación de algo, sabes que va a salir esa votación, sabes que hoy, por ejemplo, va a hablar en Francia el ministro de Sanidad. Entonces ya sabes que va a anunciar algo, posiblemente sobre las vacunas o lo que sea. Entonces tienes esos pequeños eventos en las noticias ya esperadas y luego tienes los grandes eventos. Como os digo, todo se une un poco, ¿no? Hablamos de organización editorial de personal, esos grandes eventos que van a ocurrir, esas elecciones, mundiales de fútbol, si hablamos de deportes, a los que os interese, por ejemplo, la información sobre el desarrollo sostenible, la famosa COP26 que hubo, ¿no? Esa cumbre sobre el clima, que requiere una mayor preparación. Y luego también dentro de ese primer epígrafe, que es la actualidad manda, están las noticias, lógicamente, que ocurren en el día y que no hay formas de ver. Algunas de ellas son el tercer punto, breaking news, pero no lo son todas, no son todas tan grandes. Como por ejemplo, desafortunadamente, pues se ha hablado de esta noticia de esos 27 migrantes fallecidos. Evidentemente eso no está preparado, no sabes qué va a ocurrir, entonces lo tienes que cubrir. Entonces aquí entra dentro de lo que es organización editorial y personal. Tienes que decidir quién cubre qué. Por eso está muy bien conocer a tus periodistas, sobre todo desde el punto de vista mío, que es el de un editor. Es decir, que ocurre algo, sé que hay periodistas que están más especializados o simplemente que les interesa más el tema de la inmigración, el tema de la economía. Y luego, por ejemplo, cuando hablamos de eventos que ya conocemos, sobre todo los más grandes, pues puedes prepararlo también mucho más con el personal de la redacción, ¿no? ¿A qué personas vamos a entrevistar? ¿Qué corresponsales vamos a tener? Porque puede que sean las elecciones en Estados Unidos, pero, por ejemplo, nosotros en las últimas hablamos mucho con nuestra corresponsal en Bruselas. ¿Por qué? Pues para ver cómo son las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Entonces, un poco cómo organizar todo eso. Luego hay otro punto en cuanto a la organización editorial, que son lo que yo llamo los temas propios, ¿no? Que son los que haces tú, no ya tanto obligado por la actualidad, sino porque te interesan, porque has encontrado una historia, ¿no? Entonces tienes, bueno, pues, ¿qué es lo que son? Son esos, son temas que tú haces fuera de lo que es la agenda de la actualidad, ¿no? Hoy he encontrado esta historia interesante, un reportaje sobre un profesor que en tiempos de COVID, como sus alumnos no pueden ir a clase, pues él va por los distintos pueblos cercanos con su bicicleta y pone allí su pizarra y les explica las cosas. Un reportaje que no es una noticia del día, pero es interesante. Entonces ahí es donde entra también el ver un poco qué peso tienen, ¿no? Que puede ser desde un tema interesante de carácter humano como ese, a una investigación que hayas realizado y que te pueda servir incluso para marcar tú la agenda editorial del día. Es decir, la actualidad hoy no manda. La actualidad
mando yo en la actualidad porque tengo una noticia nueva. Cuando has hecho, por ejemplo, una investigación, nosotros recuerdo que hicimos una en un incendio muy grande que hubo en una isla en Grecia y nuestros compañeros de la redacción griega, que están bueno, en Atenas, pero tenían sus enviados, realizaron una investigación magnífica sobre cómo en ese pueblo donde había habido un incendio no se habían seguido las normas de urbanismo en la construcción, con lo cual se había convertido en un laberinto y la gente tenía muy difícil el poder salir de ese incendio e irse, por ejemplo, hacia el mar para protegerse del fuego. Eso es una cosa que no tenía ninguna otra cadena de televisión. Nosotros tenemos la suerte, ya lo hablaremos un poco más adelante también, de ese multilingüismo, el de poder contar con gente de varios idiomas. Entonces, en ese sentido, le dices a la actualidad que no manda ella, que mandas tú, porque has encontrado una noticia mucho más importante que lo que tiene que ofrecer el día. Estos son los temas. Y el tercer punto, que es un poco dentro de la actualidad manda, pero yo creo que, bueno, que lo conocemos todos, ¿no? Lo he puesto en inglés, lo puedes decir en español. Breaking news, última hora, ¿no? Que entonces tú coges tu organización del día, ¿no? Cuando has ido a la reunión editorial para explicar lo que vas a hacer, la tiras, porque no te queda otra, y tienes que reorganizar el día. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una noticia muy grande. Y aquí es donde entra también mucho el conocer tu redacción, el saber qué persona se puede encargar de eso, qué persona habla idiomas si es algo que ha ocurrido en otro país, qué persona tiene que buscar una entrevista con un especialista, con un analista político, si ha dimitido el presidente de un país, qué persona conoce mejor pues todo el tema del terrorismo cuando hay un posible atentado, ¿no? Para intentar nunca contar algo que no esté seguro de que es la actualidad. Y aquí una vez más volvemos a hablar de la horizontalidad, porque yo creo que muchos de vosotros os habréis dado cuenta cuando ocurre una de estas famosas breaking news, ¿no? De que muchos os enteráis o nos enteramos por las redes sociales, una vez más por el propio teléfono, ¿no? Como os digo, que te sale la alerta y te enteras y tal. Entonces, por eso he hablado siempre de esa horizontalidad y de esa organización horizontal, porque yo trabajo en la televisión, pero cuento, por ejemplo, con mis especialistas en Internet y en redes sociales, que me van a poder dar datos, me van a poder dar testimonios de gente que estaba allí, que ha hecho una fotografía, que lo ha visto, que explica lo que ha visto. Entonces, son un poco los temas, digamos, editoriales, tal como lo veo yo, en la organización de una redacción. Algunos, como os digo, yo creo que ya habéis, supongo que habéis hecho prácticas, o sabéis más o menos cómo funciona una redacción. Pero luego estamos hablando de un caso muy específico que es Euronews. No voy a volver al principio a hablar de todos esos idiomas, de esos 15 idiomas. Pero claro, eso implica una organización muy diferente de lo que es la redacción y de cómo se cubre la actualidad, ¿no? El caso Euronews. Dos cosas que hay que tener en cuenta. Multilingües. Tenemos diferentes idiomas. Eso es lógico. ¿Eso qué significa? Que tenemos diferente público. Es decir, nosotros que emitimos en español, emitimos para España, Latinoamérica y Estados Unidos principalmente. El punto de interés es distinto que, por ejemplo, el servicio ruso, que emite en Rusia y en las antiguas repúblicas soviéticas. Pues emite en Rusia, emite en Ucrania, emite en Bielorrusia, por ejemplo. ¿Qué es lo que lleva a eso? A lo que llamamos una multiseñal, ¿no? Es decir, Euronews como canal es un canal de noticias, pero tiene diferentes emisiones, tiene diferentes señales, y me vais a disculpar que me he comido una E ahí al escribir diferentes. Emitimos en español, emitimos en italiano, en inglés, en alemán, con lo cual pues hay que adaptar esos contenidos en función de lo que le interese a tu público. Es decir, os lo vuelvo a decir, yo cuando hago una noticia pienso, interesará a un argentino, a un español, a un peruano, y mientras que un ruso, pues lógicamente tendrá que decidir si le interesa más a su ámbito o no, o por cualquier historia, ya sea por cercanía geográfica o por tradición o por lo que sea. Por ejemplo, en el caso de la crisis migratoria que hay entre Polonia y Bielorrusia, que mira que está lejos, encontramos unas imágenes y encontramos a unos migrantes cubanos. Y te preguntas tú, ¿qué hacen unos migrantes cubanos allí? Bueno, habían viajado a Rusia, porque no necesitan, o es mucho más sencillo el tema del visado, y a partir de ahí habían ido a Bielorrusia y estaban intentando entrar en la Unión Europea a través de Polonia. Son cubanos, están muy lejos, pero evidentemente esa historia a nuestro servicio ruso les interesaba, el poder contar la historia
de esta gente que vino a Rusia desde Cuba para luego ir hacia la Unión Europea, ¿no? Bueno, viendo esa diferencia que tiene Euronews, ¿no? En cuanto a su composición, hay una forma diferente de organizarse respecto a otras redacciones. Vuelvo un poquito aquí al principio, os lo pongo así ahora sí para que lo podáis ver. Recordáis que hablábamos de la jerarquía de la organización, de que está el redactor jefe, está el jefe de sección y demás. Bueno, Euronews tiene también esa peculiaridad en la jerarquía al ser multilingüe y multinacional, ¿no? Tenemos la redacción central, que está aquí en Lyon, en Francia, donde estamos varios idiomas. Luego tenemos oficinas, tenemos una oficina en Bruselas con varios corresponsales, tenemos una oficina en Atenas, una oficina en Budapest, ¿no? en Grecia y en Hungría. Tenemos nuestros corresponsales, como otras cadenas, pero ¿qué ocurre? Que también son de distintos idiomas. El corresponsal en Roma es una italiana, es Giorgia Orlandi, es una italiana que habla italiano, habla inglés. Los corresponsales freelance en España, lógicamente, hablan español. Los freelance que utilizamos en Latinoamérica hablan español e inglés. La corresponsal, en este caso en París, pues, habla francés, habla inglés, habla español también. Entonces, una organización muy distinta y luego, aparte, tenemos las cadenas afiliadas. Un segundo, que bebo agua. Las cadenas afiliadas que también, bueno, pues tienen sus cosas que aportar. Entonces, tienes que saber muy bien y conocer muy bien cómo trabaja cada una de estas oficinas para tú poder coordinar todo, que esa es un poco mi función cuando se hablaba de que era redactor jefe adjunto o vice-redactor jefe adjunto de esa redacción multilingüe, ¿no? De que tienes que coordinar. Y luego, como también estamos, como somos un canal multilingüe, está esa organización por idiomas, ¿no? Es decir, en una redacción normal tenéis al redactor jefe, los distintos editores, jefes de sección. Nosotros, aparte de eso, ¿no? Esa estructura piramidal, luego tenemos unos pequeños compartimentos por idioma, que es donde están los jefes de lengua, ¿no? La jefa del servicio español, el jefe del servicio inglés, que gestiona, digamos, su equipo lingüístico, y luego los editores de informativos de cada idioma, que es donde entro yo, que soy el editor del servicio español, para organizar un poco la emisión de lo que hacemos en función del interés de cada público, ¿no? Lo que nosotros consideramos que es interesante para cada público. No sé si estoy yendo muy rápido, pero bueno, espero que lo estéis entendiendo más o menos todo. Vamos bien, perfecto. Vamos bien, me alegro. Hemos hablado de esta organización que hablábamos, ¿no? De personal, en este caso física, y luego se ha hablado también un poco de la organización editorial, ¿no? De qué es lo que se cubre, el tipo de noticias. Al ser nosotros un canal multilingüe, multinacional, multicultural, que tiene distintas emisiones en varios idiomas, las cosas lógicamente se hacen de otra forma. Entonces, os voy a enseñar un pequeñito esquema. No quiero abusar mucho, pero es para que lo veáis mejor. Bueno, no me deja ir más allá, pero bueno, no pasa nada, no os preocupéis. Seguimos simplemente con ello. Volviendo al tema un poco, mira, voy a volver al tema principal para que lo veáis de la organización, digamos, de la organización editorial, ¿no? La actualidad manda, los temas propios, breaking news y demás. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que la actualidad cuando manda, cuando suceden noticias de última hora, nosotros estamos hablando de distintos idiomas. Entonces, lo que digo, un caso de migración en España no tiene la misma importancia en España, donde si es muy grande puede ser la principal noticia del día para nosotros, lo mismo que puede ocurrir en la frontera entre México y Estados Unidos, que para un ruso. Entonces, hay que organizar las cosas de otra forma, porque ahí es donde contamos con la suerte de tener periodistas de otros idiomas, ¿no? A la hora de analizar la actualidad. Cuentas con esa visión que te dan tus compañeros. Habéis visto, por ejemplo, que en algunos lugares tenéis corresponsales, ¿no? Algunos medios tienen corresponsales que te sirven para eso, para conocer el país mejor que tú que estás en la redacción central. Nosotros, el añadido que tenemos a ese corresponsal, que suele ser una persona del mismo país, ¿no? Un canal de noticias de Perú, tendrá un corresponsal, suele ser peruano, suele ser o latino tal vez. Nosotros tenemos la suerte de que es gente del país. Cuando ocurre algo en Grecia, es la redacción griega. Una redacción
se conoce su país, porque han crecido ahí, conocen su cultura, saben la importancia de una noticia, y es muy importante también eso, porque pueden explicarte la importancia. Tú dices, ha habido una renovación del gobierno en Hungría. ¿Y a mí qué? ¿No? ¿Qué más me da? Pues no. ¿Por qué? Porque esta persona que han puesto de ministro de Exteriores resulta que es una persona anti-Unión Europea, o es una persona conocida porque salía mucho en televisión y estaba en contra de la inmigración. Entonces tú entiendes un poco eso y dices, oye, eso puede tener un impacto muy importante en la Unión Europea. Entonces ahí tú puedes entender un poco el funcionamiento. Entonces ahí en Euronews es donde tenemos esa suerte. Entonces, ¿cómo nos organizamos nosotros? Bueno, pues hay distintos tipos de contenido. Yo creo que aquí voy a ir terminando un poco con esta forma de trabajar de Euronews. ¿Sobre qué noticias cubrimos? Porque claro, son emisiones en distintos idiomas, pero esto tampoco es cada uno hace lo que quiere, ¿no? Tenemos una línea editorial, tenemos una forma de cubrir las cosas. Entonces nosotros tenemos una serie de noticias y de contenidos que cubren todos los idiomas. ¿Por qué? Pues porque son muy importantes, ¿no? Las famosas top stories. Vuelvo a poneros el mismo ejemplo. Elecciones en Estados Unidos. Italianos, rusos, alemanes, españoles, peruanos, argentinos. A todos nos interesa. Esa noticia la cubre todos los idiomas. Luego tenemos otras noticias que a lo mejor no son tan conocidas, pero que son producción propia, son nuestros propios reportajes, donde hablábamos, ¿no? esos reportajes que haces tú de investigación o no, o simplemente mostrar una cara distinta de algo, y que pueden tener un impacto internacional o ser una historia simplemente interesante, y ahí es donde el redactor jefe dice, hombre, pues mira, este reportaje que han hecho los italianos muestra un aspecto muy importante sobre cómo puede funcionar la política migratoria en Europa. Disculpad que vuelva a hablar de la inmigración, pero yo creo que es un tema que nos interesa tanto en Latinoamérica como en Europa, ¿no? Por no centrarme en política europea, por ejemplo. Entonces puede decidir, oye, esto le interesa a un italiano, pero le interesa a un francés, le interesa a un alemán. Entonces son noticias que, pues, según se organiza la redacción, pues cubrimos todos los idiomas. Luego tenemos otro tipo de noticias que son las compartidas, ¿no? Que son, por ejemplo, un poco menos importantes. Digamos que hay una reunión bilateral del presidente de España y el presidente de Francia, pero que no es tampoco una reunión a muy alto nivel. Pues, lógicamente, nos interesa a quién. Nos interesa a los franceses, a los españoles, con lo cual, a lo mejor, los rusos no tienen por qué hacer esta noticia, pero nosotros sí. Entonces compartimos esas noticias, compartimos nuestra información y la producimos así. Entonces son varios idiomas los que producen un contenido, pero no tienen por qué ser todo. Y luego están, digamos, las noticias que cubre un único idioma, que por ejemplo se ven muy claramente en el idioma español, ¿no? Cuando tienes un nicho, nosotros tenemos una comunidad gigante de personas que hablan español o hablan castellano, como prefiráis, me da igual. Entonces, por ejemplo, nosotros prestamos mucha atención también a Latinoamérica, todo lo que ocurre en Latinoamérica. Las recientes elecciones en Chile, por ejemplo, son un ejemplo de cómo se ha cubierto, las elecciones regionales en Venezuela y demás. Entonces son igual noticias que no interesan tanto a los italianos, a los franceses, y que cubrimos solo en español porque sabemos que a nuestro público le va a interesar. Entonces, esos son un poco los tres tipos de noticias que hacemos en Euronews cuando organizamos la redacción, ¿no? Las noticias que cubrimos todos, las más importantes, noticias importantes, interesantes, que comparten varios idiomas porque tienen un impacto internacional, son interesantes para varios, y luego noticias pues, que hace tu propio idioma, ¿no? No tienen por qué ser siempre importantes, ¿no? Puede que haya una exposición de un artista muy conocido en Italia. Hay un reportaje, pues les interesa a los italianos, a lo mejor a mí me interesa más hablar en la página o en la sección de cultura de un concierto en España. Entonces los italianos lo hacen solo para ellos. Así es como nosotros nos organizamos, ¿no? Entonces, ahí entra también un poco en juego la especialización, ¿no? A la hora ya un poco, digamos, de cubrir los eventos. No sé si algunos os acordáis de, no sé cómo llamarlo, el asunto de Cataluña, ¿no? Ese movimiento independentista que hay en esta comunidad autónoma, en esa región. Pues evidentemente el equipo español ahí era un poco la referencia, aunque fuese para todos los idiomas. Que desde un punto de vista europeo, el hecho de que una región se pueda extinguir o no de un país tiene un impacto muy grande. Entonces, éramos un poco nosotros, los españoles, los que marcábamos el paso, los que indicábamos cuáles eran las fechas más importantes, las noticias más importantes y demás. Con los corresponsales es un poco lo mismo, también hay que organizarse. Tienes un corresponsal
¿Va a producir contenidos para un idioma solo porque le interesa un idioma o va a producir un contenido muy importante para todos los idiomas? ¿Es italiano? Sí, o es italiana en este caso. Pero puede hacer un reportaje y enviar un guión en inglés para que nos aprovechemos todos los idiomas de él. Y lo mismo ya ocurre con esas cadenas afiliadas que existen, bueno, pues, u oficinas que te pueden dar imágenes, te pueden proporcionar un periodista invitado, ¿no? El periodista, digamos, de Serbia, porque ha ocurrido algo en Serbia, pues te habla en inglés, lo traduces, tenemos un idioma común ahí, y te pueden ayudar también un poco con contactos. Por eso a la hora de organizar una redacción multilingüe es mucho más complejo. Entonces ya para terminar, quería terminar aquí un poco, para que veáis un poco cómo todo esto se une, y espero no haberme extendido demasiado. ¿Cómo es un día en Euronews, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Para que veáis un poco cómo se deciden las cosas y cómo funciona. Bien, tenemos varios equipos. Hay un equipo de la mañana, ¿no? Que es donde está el editor de la mañana, que es lo que me ha tocado hacer a mí hoy, que entra, y lo vuelvo a decir una vez más, a las 5 de la mañana, que es muy pronto para empezar a trabajar. Pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, entras con tus periodistas, tú llegas un poquito antes que la mayoría de periodistas para organizar un poco el día. La gente que se encarga de lo que llamaba antes el forward planning ya te ha dicho qué es lo que va a haber en ese día, ya lo tienes tú. Un poco entre lo que tú conoces, porque también sigues la actualidad y lo que ves. Entonces, a las 9 en Euronews tenemos la primera reunión editorial de la redacción. Y ahí están presentes los editores de todos los idiomas. El redactor jefe adjunto que dice, estas son las noticias importantes del día, vamos a cubrir esto, vamos a seguir el naufragio en el Canal de la Mancha, vamos a seguir la tensión migratoria aquí. Y después, que es donde está lo más importante, hablan los editores también, a mi juicio, los editores de cada idioma. Entonces son ellos los que dicen, nosotros en el servicio italiano vamos a cubrir esto. Y puede que sea desde una noticia que te pueda interesar a algo de cultura. Por ejemplo, ha habido ahora, aunque igual os interese menos, pero ha sido bastante importante, una especie de guerra, si queréis, diplomática entre el Reino Unido y Francia por un tema de la pesca. De tú a mí no me dejas pescar aquí, ahora sí puedo pescar, ahora no, porque el Reino Unido salió de la Unión Europea. Ahí, por ejemplo, estábamos todos esperando a ver los franceses que nos contaban en esa reunión editorial, porque son ellos los que conocen mejor el tema. Y es aquí donde descubres esas noticias que igual tú no has visto porque son de otro país, pero que te pueden interesar como periodista o como editor español, o incluso el propio redactor jefe adjunto, que es el que decide los temas principales del día, dice, oye, este reportaje me parece muy, muy interesante y lo vamos a hacer en todos los idiomas, porque me parece muy interesante. Eso ocurre a las 9. Ya has ido un poquito trabajando durante el día y entonces vas avanzando. A la 1 de la tarde se hacen dos cosas muy importantes, sobre todo una en el equipo español. Termina el editor de la mañana y es cuando llega el editor de la tarde, ¿no? Has trabajado de 5 a 1 y empezamos, ya hemos preparado lo que es se empieza a producir la grabación de este informativo del que os he hablado, el Euronews hoy. ¿Por qué lo hacemos hasta ahora? Pues porque suele estar publicado a las 2, un poco más tarde, las 3 de la tarde europeas, que es una buena hora para el público español para ver las noticias, pero que es por la mañana para vosotros en Latinoamérica. Y también es un buen momento para ver las noticias. No sé si os interesa la actualidad, yo cuando me levanto, la radio o la televisión, y veo qué es lo que ha pasado un poco mientras me preparo, desayuno y demás. Entonces, en ese momento es cuando empezamos a preparar la parte final. Todo eso se ha ido preparando por la mañana, ¿no? Lo que es la grabación, el orden de las noticias, si hay que grabar alguna entrevista con algún invitado y demás. Y luego ya lo publicamos en nuestras redes. Y luego ya, cuando ha llegado el editor de la tarde, se repite un poco el proceso, ¿no? A las 2:30 es cuando tenemos una segunda reunión editorial y vuelve a ocurrir lo mismo. El redactor jefe adjunto de la tarde habla de cuáles van a ser las coberturas más importantes de la tarde y los periodistas de cada idioma pues dicen, oye, nosotros esta tarde tenemos esto, cuidado que viene Joe Biden a París, que solo llega hoy, pero que a lo mejor le ponen un micrófono y dice algo. Entonces, de momento no es importante, pero vamos a estar pendientes, porque a lo mejor habla, aunque sea un minuto, con un periodista que está allí y habla sobre las relaciones con Europa. Entonces, eso nos vienen muy bien esas reuniones. La tarde se sigue desarrollando, cubriendo un poco lo que hay. Y ya, bueno, pues ya llega un poco la parte final del día, entre las 10 y las 12 de la noche, que es cuando se da el relevo al equipo nocturno, que es mucho más pequeño, que se encarga, digamos, de guardar el fuerte, ¿no? Con lo que pueda ocurrir por la noche
y preparar ya contenidos para que los que tenemos ese día la mala suerte, lo vuelvo a decir, de llegar a las 5 de la mañana a trabajar, tengamos ya cosas listas y no empezar de cero, sino que, digamos, como es un canal de noticias, todo es un ciclo, es decir, nunca para. Nosotros, si veis el canal, siempre estamos emitiendo, hay cosas grabadas, hay cosas en directo, pero siempre se está emitiendo. Bueno, pues que es lo fundamental de un canal de noticias. Entonces, bueno, pues con esta pequeña explicación de cómo es un día en Euronews, me gustaría terminar aquí esta explicación de cómo yo veo que se tiene que organizar una redacción y cómo lo organizamos en Euronews, que espero que os haya parecido interesante, lo primero de todo, porque, oye, me habéis estado escuchando durante mucho tiempo y que hayáis podido entender todo. Y bueno, pues si tenéis alguna duda, pues es el momento, yo creo. No dudas solo, si queréis dialogar de cualquier cosa, incluso darme vuestra perspectiva, porque yo tengo una experiencia mayor que la vuestra, pero como os digo, se aprende siempre, se aprende de todo el mundo, y si luego os dedicáis al mundo del periodismo vais a ver que una noticia está en cualquier parte, incluso hablando con un amigo, tomando un refresco, que te cuenta una historia que le ha contado alguien, pues siempre hay que estar abiertos a escuchar. Muchas gracias, Manuel, por esta primera parte, porque tenemos algunas preguntas ahorita. La verdad es que, bueno, los minutos marcan algo, pero en realidad nos ha parecido corto, porque ha estado bastante claro y parece que nos hubiésemos transportado hasta Francia para observar ese día de trabajo, cómo se organizan. Bastante interesante, como que estoy seguro que hay muchas interrogantes al respecto, hay preguntas. Y la verdad, bueno, a mí me da ganas de ponerme a conversar contigo muchas cosas más, pero vamos a dar el espacio para los estudiantes, para que ellos puedan hacer las preguntas del caso. Así que voy a dar pase a... Permíteme dale. una cosa solo, Sí. Porque la primera vez que intervine en una clase con Nidia, tuve que recortar el tiempo porque tenía que hacer una intervención en una radio, entonces me tuve que disculpar. Entonces le prometí que esta vez estaría disponible lo que fuese necesario, así que soy todo vuestro. Muchas gracias, Manuel, por esa consideración. Vamos a escuchar algunas intervenciones. De hecho, seguramente hay varias, pero me indicaron que Cristian, que es el delegado del curso, estaba recogiendo algunas de las preguntas y él iba a intervenir en esta parte. Cristian, hola. Sí, buenos días, Adelante. maestro. Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenos días. Es un placer tenerlo a usted como invitado y tenemos algunas preguntas y también les animo a mis compañeros que estén libres para que puedan realizar sus cuestiones, sus inquietudes, ¿no? Bueno, como dijo que era como una especie de diálogo, al inicio usted estaba mencionando la funcionalidad de Euronews y quería saber cómo es que ha podido trascender con el paso del tiempo su propia manutención, ¿no? Si es una entidad privada o si es que alguien los financia. Euronews surgió en los años 90 como una iniciativa de canales públicos europeos, porque hubo la guerra del Golfo, ¿no? la invasión de Kuwait por parte de Irak, y allí es donde la CNN, que todos conocemos, creció de forma espectacular y era la CNN la que hablaba, era la única, ¿no? Ese concepto de canal de noticias internacional en otros países no existía. Entonces ahí empezó siendo un consorcio de canales de televisión públicos. No somos una entidad pública, bueno, se ha transformado, ahora te voy explicando, no era una entidad pública, pero sí era un canal creado en una colaboración de varios canales públicos, ¿no? La televisión española, la RAI italiana, France Televisión en Francia y demás. Ese canal que se creó ahí se creó además con una vocación muy europeísta. Entonces, siempre hemos tenido un socio privilegiado que es la Unión Europea. Entonces, no somos parte de la Unión Europea, no somos un canal público, pero tenemos una serie de acuerdos en los que, pues ya que hablabas de la financiación, nosotros producimos una serie de contenidos con ellos sobre desde la vida en distintos países europeos, información pública, por ejemplo, en caso de la Unión Europea, pues tenemos un programa que se llama Business Planet sobre la financiación que ofrece la Unión Europea a pequeñas empresas de pequeños países, ¿no? No hace falta ser una empresa nacional o internacional para que una entidad como la Unión Europea te ayude, sino que puedes tener tu pequeña empresa, ¿no? Que quieres exportar algo que haces y demás. Entonces esa era la base. Poco a poco, lógicamente, porque esto, bueno, pues ha ido creciendo un poco con la Unión Europea,
empezaron a surgir ya los canales de noticias en varios países, con lo cual ese consorcio ya no tenía tanta prioridad en Euronews, porque tenían también sus propios canales. Entonces empezaron a entrar canales públicos, por ejemplo, del Mediterráneo, incluso creo, si no me equivoco, la televisión marroquí, por ejemplo, o no sé si de Argelia también, ahí me has pillado un poco así. Y ya llegó un momento en el que, lógicamente, tienes que seguir mirando hacia adelante. Nosotros no somos aunque tenemos dinero público por estos acuerdos, somos una entidad privada. Entonces ya han entrado ciertos inversores. En su momento, hasta hace no mucho, teníamos un acuerdo, por ejemplo, con la NBC, la NBC de Estados Unidos. Ese acuerdo pues ya se terminó. Entonces somos un canal cuya propiedad es privada en su mayoría. Bueno, es un canal que funciona como una entidad privada, que pertenece, digamos, a un grupo mediático, y luego también hay una parte que pertenece a televisiones públicas. Pero a la hora de funcionar somos un canal, digamos, privado, que recibe su financiación de acuerdos o de publicidad, de acuerdos con ciertas instituciones para producir contenidos, que son lo que llamamos contenidos patrocinados, que es una forma, entre comillas, de publicidad, aunque no lo sea, ¿no? Porque ellos te pagan para que hables de algo, pero a tu manera, ¿no? O sea, que sea algo que a ti te interese, que es lo que a nosotros nos sucede con la Unión Europea. Oye, pues me gustaría poder explicar al público europeo las posibilidades de financiación que hay en la Unión Europea, las posibilidades que hay de viajar, ¿no? Que en su momento eso era menos conocido. En la Unión Europea, con tu pasaporte español, puedes ir a Francia, Italia, Alemania, sin necesidad de visado. Entonces se llegan a esa serie de acuerdos, se producen esa serie de contenidos que tú consideras interesantes. Entonces, tenemos muchos acuerdos con entidades públicas, porque ofrecemos un periodismo en muchos casos también de servicio público, pero funcionamos como una entidad privada en la que, oye, la audiencia es importante, por supuesto, y hay que ser competitivo. Listo, muchas gracias. Y para estas dos últimas preguntas, de mi parte al menos, por ahora, ¿quién ha sido un representante latinoamericano que ha llegado o ha podido llegar a Euronews como periodista? ¿Y cómo usted ve el periodismo en Latinoamérica? Tenemos en la redacción, ha habido una apertura, porque en un principio eran españoles de España, cuando esto hace muchos años, cuando esto se creó. Ahora tenemos en la redacción, tenemos periodistas de bastantes sitios. Tenemos, por ejemplo, hemos tenido gente de Bolivia, de Venezuela, de México, de Colombia. Y ahí, mira, te puedo contar una historia, por ejemplo, muy, no curiosa, pero que a mí, porque yo te digo, yo soy muy pro idioma, no, que los idiomas son para unir, no para separar, ¿no? Y aunque tú tengas un acento a la hora de hablar y yo tenga otro acento a la hora de hablar, aquí estamos comunicándonos y ni lo tuyo ni lo mío es peor ni mejor. Entonces hubo el caso de que teníamos una chica, Natalia, en la página web, que es boliviana, ella hizo prácticas, ¿no? Y trabaja muy bien, sigue con nosotros. Entonces, en un momento dado se le acababan las prácticas y la opción que tenía de quedarse con nosotros era en televisión, no en la web, ¿no? Había un huequecito en la televisión. Entonces me acuerdo que mi jefa, la jefa del servicio español, lo hablamos, y dice, oye, ¿qué te parece, no? Porque, claro, el tema del acento, y teníamos la misma idea, diciendo, esta chica se ha ganado la oportunidad de trabajar con nosotros, porque trabaja muy bien, y el acento nos da igual. Y al que le moleste el acento es su problema. ¿Por qué? Porque es buena periodista. Entonces, ese es uno de los momentos, bueno, pues a mí me gustó mucho, ¿no?, estar en esa conversación y poder decir, vamos a ello, y entonces desde entonces hemos tenido periodistas de Latinoamérica, muchos vienen de prácticas, otros están ya en la redacción con nosotros, y te puedo decir que, hombre, siempre hay alguien, ¿no? Porque todos conocemos las redes sociales y es muy fácil hablar, ¿no?, con un teclado detrás de una pantalla y que no sepan quién eres para hacer algún comentario. Pero es que ni siquiera te voy a decir que, y a mí es lo que más me ha gustado, que haya sido como, oh, qué bien, ahora tenéis. No, nadie ha hecho un comentario, ¿sabes? Es el idioma, explicamos bien las noticias, o ella explica bien las noticias, entonces nadie ha dicho nada. Entonces, es un poco, ¿no?, la evolución que estamos teniendo. En cuanto a Latinoamérica, bueno, ¿cómo está el periodismo en Latinoamérica? A mí hay una cosa que me parece fundamental para un periodista y es por un lado que tenga la libertad de trabajar y por otro que tenga la seguridad de trabajar. Entonces sé que hay países distintos y sé que es verdad, y aquí me disculpo también, pero no tiene siempre un poco que quedarse con lo malo, ¿no? Con lo que te choca, incluso en las propias noticias, ¿no? Cuando ves el noticiero sorprende lo malo, ¿no? Lo bueno pues no sorprende tanto.
Entonces, bueno, sí es cierto que hay en ciertos países en los que considero, Perú no lo veo tan así, no sé si igual me podéis contar ahí más vosotros, pero sí que hay ciertos países, y por ejemplo, un ejemplo muy claro en cuanto a la seguridad, México. No, México, cubrir la información del narcotráfico es peligroso, pero es peligroso ya no hasta el punto de, no, pues que criticas a un presidente y te puedan despedir, no, es peligroso hasta el punto de tu propia integridad física. Luego hay otros países en los que, bueno, no te digo ser opositor al gobierno, sino criticar al gobierno porque consideras que ha hecho algo mal, no es, bueno, pues no lo aceptas y entonces, bueno, pues utilizas las herramientas que tiene un gobierno, que son muchas y es muy, muy poderosas, para acallar un medio, para estrangular a un medio. Entonces, bueno, pues creo que ahí habría cosas que mejorar, pero os digo una cosa también, no es solo Latinoamérica, en Europa yo lo he visto, en Europa hay periodistas que son detenidos, hay medios a los que se les, sobre todo es esa palabra, ¿no? Se les estrangula porque no se les da una licencia para emitir aquí, no se les deja hacer algo, para que estén tranquilos, ¿no? Para que no hablen. Y hubo un caso, por ejemplo, hace un par de años, pero a mí me chocó mucho, fue en España, para que veáis, porque esto pasa en todas partes, en televisión española y además el canal público. Envió a un periodista a cubrir un evento de un ministro y sucede que el periodista pues hizo una pregunta que no le gustó al ministro. Entonces hay unas imágenes grabadas en las que se ve como el director de comunicación o el de prensa, ¿no?, de ese ministerio habla con el periodista, muy enfadado, y le viene a decir que se va a encargar de que ya no le vuelvan a enviar a él a cubrir estos eventos, ¿no? Porque como hablábamos de periodistas especializados, el que cubre justicia, el que cubre terrorismo, el que cubre... Pues no, le dijo directamente, no estoy nada contento, voy a llamar para que manden a otra persona. Evidentemente esto no tiene nada que ver con el riesgo de que te puedan agredir físicamente. Pero bueno, eso demuestra que en todos los lugares siempre hay algo que mejorar. Dicho esto, no, por pasar un poco a lo bueno, yo sí recuerdo cuando era pequeño, no te voy a decir ni joven, pequeño, y sí es verdad que es una cosa que no, bueno, ahora cuando lo ves sobre todo no lo entendí, es que había una cierta mirada negativa, ¿no?, al periodismo, no al periodismo, pero los periodistas de Latinoamérica, ¿no?, que venían a España y era muy fácil escudarse en los medios no, es que el acento no funciona porque el acento es distinto, el público español, ¿no? Y había como un cierto, ¿no? Y ahora que pues no, ya no soy un niño, he crecido, conozco mejor las cosas, trabajo en esta profesión, he podido ver, bueno, pues que hay medios y hay profesionales que no tienen nada que envidiar y que hacen un periodismo perfectamente de calidad. De hecho, hace no mucho hubo unas protestas, bueno, hace ya unos meses, en Perú se habló de que se habían disparado con perdigones a periodistas, conseguimos hablar con un periodista de investigación y nos contó, nos enseñó las heridas y todo, y dice, este chico, ¿sabes?, es perfectamente, o sea, es bueno en su trabajo, es un chico y dices, joder, ya quisiera yo hacer lo que hace él, porque era un periodista de investigación. Entonces, por eso te digo que hay cosas negativas, pero bueno, no me quiero quedar en ese sentido. Y yo creo que, bueno, pues que hay que quitar clichés, ¿no? Hay que quitar clichés, prejuicios y, bueno, pues periodismo bueno hay en todas partes. Y además es muy importante y merece mucho la pena pelearse porque haya un periodismo bueno, porque al fin y al cabo ayuda, ¿no?, a que un país funcione bien, porque puede ir contra las injusticias, puede en su momento dado informar de ciertas cosas al público, entonces es fundamental, ¿no? Muchas gracias. A mí me parece interesante el tema que mencionó con respecto al acento, que podría ser quizá a veces una barrera comunicativa, ¿no? Y no solamente creo que sucede en España, sino también en varios países, incluso en el Perú también. Bueno, ahora le doy pase a mi compañero Daniel Jaulis, que también va a hacer sus preguntas. Adelante, Daniel. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal, Daniel? La pregunta que yo quería realizar es ¿cuál es el perfil o cuáles son las habilidades que debería tener un periodista para poder trabajar en Euronews? Las habilidades, bueno, a ver, están las habilidades periodísticas, lógicamente, que hay que tener, pero luego, por ejemplo, al estar bueno, hablamos de televisión, pero hablamos sobre todo de esa horizontalidad de la que hablaba, que tiene que ser multidisciplinar, y tiene que entender todo el proceso para trabajar en televisión, a la hora de montar vídeos, ¿no?, de editar vídeos, de grabar, de escribir para distintos soportes, porque no es lo mismo escribir para internet que escribir para la televisión. Tiene que hablar idiomas, lógicamente,
nosotros aquí normalmente no es oficial, sí, pero no, bueno, pero dos, ¿no? El tuyo, ¿no? En este caso el español, y el inglés, para poder, digamos, hablar con los demás compañeros, ¿no? Porque luego al final todo el mundo habla un poquito de todo, ¿eh? Entonces yo a veces hablo con compañeros italianos en español, con los franceses hablo en francés y demás, pero bueno, siempre es necesario. Y luego otra cosa que también es muy necesaria es tener un muy buen conocimiento de la actualidad internacional y un poquito también a nivel histórico, ¿no? Como decía un antiguo jefe mío, ¿no? Dice, yo cuando veo el informativo sé quién ha hecho la noticia leyéndose el teletipo, ¿no?, de la agencia de lo que ha pasado hoy, y quién ya sabe lo que pasa. Quién ya lo sabe porque le interesa, porque lo ha estado siguiendo, y que hoy le dicen, hoy ha pasado esto, y eso que ha pasado hoy es el inicio de la noticia, pero todo el contexto y todo lo demás no tiene ni que buscarlo en internet, ni en un periódico, ni en una agencia, porque lo sabe. Entonces hay que tener una sólida base de conocimiento cultural, bueno, cultural en general, y luego también mucha curiosidad, mucha curiosidad porque de cómo estaba el mundo cuando yo empecé en Euronews, que hace 16 años, a cómo está ahora, es que no puedes estar parado. Tienes que seguir aprendiendo. Desde el punto de vista, digamos, de contenidos, ¿no? Tienes que seguir aprendiendo, tienes que ir siguiendo la actualidad, lo que ocurre, tiene que interesarte, y luego también a nivel de formación propia, ¿no? Ya os dije que yo cuando salí de la universidad sabía lo que era escribir en un periódico, sabía lo que era una radio, sabía lo que era escribir para una tele. Ahora sé editar, conozco un poquito de fotografía, sé cómo funcionan un poco las redes sociales, que posiblemente vosotros que sois más jóvenes lo sabéis muchísimo mejor que yo. Pero bueno, me ha llevado ese punto de adaptación. De hecho, es que, lo vuelvo a repetir, una de las últimas formaciones internas que tuvimos con este aparato, un teléfono, aprendimos a ser capaces de grabar las imágenes necesarias, con un micrófono, incluso hacer entrevistas a quien sea. Con el mismo dispositivo, con el mismo teléfono, con el celular, montar esas imágenes, editarlas en esa pequeña pantalla, locutarlas, poner nuestra voz y luego enviarlas, digamos, a la cadena. Pues tú fíjate de cuando yo empecé, ahora que vas por la calle y te puedes hacer una noticia con tu teléfono celular, ¿no? Lo he llamado móvil, creo que vosotros decís celular, para que nos entendamos. Entonces también es fundamental tener una curiosidad muy alta y, por supuesto, el sentirte cómodo en un entorno multicultural. El sentirte cómodo hablando en un idioma, en otro, con gente con unas, costumbres distintas, que luego al fin y al cabo tampoco son diferentes, ¿no? Ni tienes mucho que adaptarte, pero bueno, tienes que estar abierto un poco a eso y tener esa curiosidad por ver cómo son en otros países y cómo hablan en otros países. Muchísimas gracias por la respuesta. Espero que te haya resultado interesante también. Sí, de todas maneras. Listo. Gracias, Daniel. Posteriormente pasamos con Paul, que también va a realizar su pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Si alguna vez han amenazado al canal con retirarles el financiamiento si siguen profundizando en un tema específico. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Nosotros, como somos un canal internacional y aparte está la diferencia de que estamos en Europa, que son muchos países, tenemos un poco igual esa suerte de que es difícil que te presionen, es decir, porque no podemos disgustar a todo el mundo, ¿no? Porque en un país está a la izquierda, en un país está a la derecha, entonces, oye, hablas mal de los socialistas en España, hablas mal, entendedme, ¿no? Criticas o informas de un error que han cometido, no. Pues bueno, en Alemania está la derecha, ¿no? La derecha, con lo cual no puedes. Sí que ha habido casos, por ejemplo, pues por ejemplo pasó en Bielorrusia, donde pues tenemos a Alexander Lukashenko, que lleva más de 25 años en el poder. Y allí lo que se hizo en un momento dado es, se dejó de emitir Euronews. Se dejó de emitir Euronews, nos dieron una explicación, bueno, esto lo puedo contar porque se hizo público en su momento, que nosotros no compartimos de cuál fue, y se pasó a emitir otro tipo de contenidos. En ese momento, pues nosotros estábamos siguiendo todas las críticas que había a nivel internacional, porque hubo unas elecciones en las que ganó con un 86% de los votos, y es muy difícil, ¿eh? Yo creo que ahí todos coincidimos que es muy difícil que el 86% de la gente considere que
Entonces, bueno, pues ese tipo de situaciones sí se han dado. Más allá, yo desconozco, porque bueno, no estoy tan implicado en ello, yo estoy mucho más implicado en el tema editorial, pero bueno, pues es un poco lo que te puedo contar al respecto. Claro, digamos que a usted específicamente no le han dicho que no continúe con un tema, sino que... No, nunca. En ese sentido, mira, de verdad te lo digo, y no es por quedar bien y por decir que Euronews es mejor o peor. Nadie, nunca, ningún jefe me ha venido a decir esto no lo cuentes, esta noticia no la hagas porque no interesa, porque se van a enfadar, porque no. Es más, tú ves, yo por ejemplo presento a veces, ya te hablo de mi experiencia personal, presento a veces este informativo que hacemos en redes, me han llamado de todo. Me han llamado desde perro de los Estados Unidos a comunista, lo que sea, ¿sabes? O sea, entonces dices, bueno, sí. En el mundo del periodismo, si enfadas a mucha gente y tú consideras que no lo has hecho a propósito, sino haciendo bien tu trabajo, eso significa que, bueno, pues que estás haciendo las cosas relativamente bien, ¿no? El problema es cuando todo el mundo esté contento con lo que cubres y todo el mundo diga, ay, qué bien, estupendo, estupendísimo, no me tengo que quejar de nada. Entonces, en ese sentido sí que te digo que nunca ha habido nadie que me haya dicho, esto no lo puedes hacer. Nunca. En Euronews no. Bueno, en Euronews en ningún otro medio, pero bueno, en Euronews es donde he pasado la mayoría de mi carrera, ¿no? En otros medios he hecho deportes y ahí es mucho más difícil que te digan que no digas algo porque, bueno, el fútbol no tiene ese impacto. Pero yo desde mi punto de vista personal, y yo tampoco como editor, nunca le he dicho a nadie, esto no lo cuentes. Puedes pedir que matice, puedes pedir, porque por ejemplo nosotros informamos, y es una cosa que está también dentro de lo que es el ADN de Euronews, nos damos la opinión. La opinión la da el experto externo. Tú entrevistas a alguien, y es él el que te dice esto está bien, esto está mal. Tú puedes tener la tuya, pero no eres tú el que lo vas a decir. Tú no vas a decir la última reforma de no sé qué ley hecha por el gobierno peruano es mala. No. Hablamos con unos especialistas que saben y que ellos den su opinión y que la fundamenten, ¿eh? Nada de yo digo esto porque estoy en contra, a favor, porque me conviene o no me conviene. Entonces eso es lo que te puedo decir. Yo he tenido esa suerte, me considero muy afortunado en ese sentido. No sé cómo reaccionaría el día que alguien me venga a decir esto no lo hagas, supongo que bastante mal. Y la verdad es que me gustaría que si algunos de vosotros os dedicáis también al periodismo tal cual, ya sea en tele, en radio, y algún jefe viene a decir, no, esto no lo cuentes, sí, pues oye, que podáis el explicaros y el decir que no os parece bien que se haga eso. Está bien, muchas gracias. Listo. Buena pregunta, Paul. Seguimos con Teresa. Y Adelante, difícil, Teresa. Sí. Buenos días, muchas gracias por estar acá y contarnos su experiencia, la verdad, no sé, es enriquecedor para nosotros. Y tengo dos preguntas, la primera es la siguiente, ¿cómo fue su experiencia al inicio, al entrar, ¿no? a Euronews? O sea, quisiera saber más o menos si tuvo dificultades, cómo le fue al inicio. Y la segunda es, ¿cómo es el ambiente laboral y si tuvo algún problema, ¿no? dentro del trabajo recurrente? Hombre, cuando yo entré en Euronews, yo entré de una forma, yo entré como colaborador externo, con lo cual yo vivía en España, venía ciertos días, y luego me iba, volvía, según las necesidades de la redacción. A ver, no es difícil, no es difícil, porque bueno, es otro país, es verdad, Francia y España, pues bueno, son países distintos, pero bueno, tenemos una cultura medianamente similar. Pero hombre, sí es verdad que tiene sus complicaciones el ir, sobre todo porque era un idioma que yo no hablaba. Yo me desenvolvía en la redacción con el inglés, que era perfectamente aceptable. Pero como me dijo mi jefe en su momento al entrar, después de la primera semana, me dijo, Manu, ¿no? porque me llamáis Manuel, pero bueno, aquí todo el mundo me llama Manu, me dijo, aprende francés, porque estás en Francia y es lo que te va a ayudar. Entonces, bueno, pues fue un poco... Tiene sus dificultades en ese sentido de que es una forma de trabajar distinta, que es multilingüe, es una cosa que yo nunca había visto. Está la barrera en cierto sentido del idioma, porque, a ver, nadie me dejó de hablar porque no hablase francés, pero claro, ¿no? Vosotros si habláis varios idiomas entenderéis que, bueno, es mucho más cómodo como estamos hablando ahora nosotros dos en este idioma que si nos obligasen a hacerlo en inglés. Entonces siempre tiene esas dificultades un poco, pero la verdad es que no lo sé. Una vez que ya entré en
en el ambiente, en la redacción, la gente bastante bien. Por lo general nunca tuve muchas quejas, la gente era muy amable y te explicaba. Yo creo que hay un poco también porque había mucho expatriado, ¿no? La mayoría de la redacción de Euronews, ¿no? Estamos en Francia, hay una redacción francesa, hay empleados franceses, ¿no? En contabilidad, en el departamento de técnico y demás, pero hay un alto porcentaje que somos todos extranjeros, con lo cual todos hemos pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, a mí en su momento hubo gente que me ayudó y ahora intento hacer lo mismo, ¿no? El ayudar, el comentar cómo son las cosas. Por ejemplo, ahora tenemos una chica de prácticas que es mexicana, pues bueno, le pregunté, me quedé más tranquilo porque sé que ella ya estudió aquí, tiene su vida un poco ya organizada, tiene sus amigos, demás, pues bueno, no ha llegado. Sin embargo, hay otra gente de prácticas que viene y viene sola y entonces, bueno, pues tiene ciertas dudas, entonces en ese sentido intento ayudar. Y luego yo creo que un poco también en cuanto al ambiente que dices, cuando no todo el mundo se va a trabajar al extranjero, a un país extranjero, ¿no? Tienes que tener una serie de curiosidades, ser abierto en ciertos sentidos. Entonces yo creo que cuando estás en un lugar en el que hay mucha gente así, es más sencillo, ¿no? Porque has llegado de fuera, tienes ciertas curiosidades, tienes la mente mucho más abierta, porque es una cultura totalmente nueva. Los primeros meses son espectaculares en ese sentido, una vez que hablas francés, ¿no? A la hora de descubrir canciones, descubrir programas de televisión, descubrir cualquier cosa, libros para niños, que dices, anda, esto lo leíais vosotros de niños, yo leí algo pero era parecido, pero en vez de ser un astronauta era un pirata, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces eso ayuda muchísimo al ambiente porque, bueno, todos venimos de fuera, entonces todos tenemos algo que ofrecer y también tenemos todas ciertas necesidades a la hora de socializar, de conocernos, porque estamos un poquito más solos, ¿no? No tenemos la familia, no tenemos los amigos de la infancia aquí. Entonces eso facilita mucho las cosas a la hora de entenderte con otra gente. Muchas gracias. La siguiente pregunta era que quería saber cómo es el ambiente laboral dentro de Euronews y qué problema ha tenido reciente o de repente algo que nos pueda contar en la experiencia de la pandemia. No, el ambiente en ese sentido es relativamente bueno, por eso que te decía, ¿no? Yo creo que ahí te respondí un poco antes, por el hecho de que somos todos de fuera, con lo cual, pues siempre eres mucho más abierto, pues porque cuando llegas estás buscando, ¿no? Estás buscando amigos, estás buscando un lugar donde vivir, estás buscando un poco tu sitio en la ciudad, ¿no? Tu sitio ya no tu sitio físico, ¿no? Tu sitio vital. Entonces hay gente que ha pasado por ello, entonces eso ayuda bastante, el hecho de pues oye, que es gente que ha vivido fuera, entonces también si has vivido fuera es muy lógico que hayas viajado a muchos países, con lo cual tienes una mentalidad diferente y en ese sentido pues es mucho más fácil el ambiente. En cuanto a problemas con la pandemia, hombre, con gente yo no he tenido. Sí es verdad que a la hora de trabajar, pero esto ya es casi más a nivel práctico, hemos tenido que mandar a gente a casa a trabajar, porque en su momento no podías tener, en Europa hemos tenido unos confinamientos brutales, pero en mi país, en España, fue durante 1 mes y medio, creo, no se podía salir de casa. Para comprar comida, comprar medicamentos, ir al médico, pero no podías salir, cerraron los negocios, no se podía ir a trabajar, no se podía ni siquiera podías salir 1 hora a correr un poco para irse el aire. Aquí en Francia era igual, pero sí podíamos salir 1 hora. Y entonces, claro, eso, pues bueno, hizo que te distancies un poco físicamente de tus compañeros, porque yo por mi puesto como editor tenía que ir siempre todos los días. De hecho, yo tenía que llevar un documento de mi empresa para cuando me parase la policía y me preguntase qué hacía un martes a las 3 de la tarde en la calle, decir, oye, voy a trabajar. ¿Por qué? Mi empresa justifica que mi puesto no lo puedo hacer desde casa, pero tienes a compañeros que están en casa. Y eso, pues hombre, siempre dificulta un poco la comunicación, dificulta la forma de adaptarse, vienen los problemas técnicos, entonces tienes que poner un poco más de tu lado, ¿no? De tu parte para que todo funcione, pero bueno, claro, porque era una forma de trabajar que yo creo que los canales de televisión no hemos visto, ¿no? Es decir, tengo al 70% de la redacción en casa, con sus ordenadores, escribiendo noticias, haciendo montajes ¿no? Editando vídeos, publicando en la web, porque hoy en día con la tecnología que tenemos se puede, entre comillas, pero no es lo mismo que darte la vuelta y decir, oye, Isidro, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Entonces, bueno, ahí sí fue un poco la forma de adaptarse, a mí se me hizo muy extraña, se me hizo muy, muy extraña.
el hecho de estar en una redacción rodeado de gente, hablando en varios idiomas, a de repente llegar y ver que no hay casi nadie, que se hace todo a través de un chat, que tenemos en el sistema, bueno, pues las dificultades que hay. Muchas gracias. Listo. Gracias, Teresa. Y para cerrar, una pregunta ping pong para que ya nos vayamos todos a realizar nuestras actividades. Usted, como habíamos estado viendo y nos estaba contando, también sabemos que ha estado haciendo notas periodísticas y una de ellas fue la de Maradona, cuando ella falleció. Queríamos saber rápidamente, ¿cuál es su equipo de preferencia español? ¿Barcelona o Real Madrid? Lo he dicho al principio, yo creo, ¿eh? No sé si alguno me ha oído Real Madrid, hombre, pero vamos. No sé si hay alguien del Barcelona que tenga claro que el mejor equipo es el Real Madrid. Acá hay unos cuantos barcelonistas, le diré. Pero bueno. Bueno, nadie es perfecto. Listo, señor y maestro Manuel, pero muchas gracias. Te digo una cosa. Sí, mi casa, cuando vemos fútbol, está prohibido celebrar los goles al contrario. O sea, yo en mi casa, si estamos viendo un Barcelona, no sé, Barcelona-Bayern de Múnich, no me gusta que la gente celebre los goles en contra del Barcelona. Es decir, tú apoyas a tu equipo, y eso he tenido peleas con algún compañero, tú apoyas a tu equipo, no apoyas al que va contra el mío, o al revés. Muy bien. Listo. Muchas gracias entonces por todo lo que nos ha brindado. Adelante, maestro Jim. Muchas gracias, Cristian, por conducir tan bien este espacio y por cada una de las preguntas que ustedes han presentado, porque han ayudado a enriquecer también este momento, esta charla. De verdad estamos encantados con este espacio que hemos podido desarrollar. Manuel, Manu, disculpa también la confianza, te hemos sentido tan cercano en absoluto, que nos animamos. Lo prefiero. Así que, Manu, muchas gracias por darte este tiempo. Ha sido valiosísimo para nuestros estudiantes. Yo lo he pasado sumamente bien. Cuando Nidia me pidió que estos minutos, dije, a ver, voy a cuadrar la agenda un poquito. Y la verdad, le pediría que vuelva a invitarme para situaciones como esta. Así que muy agradecido con tu participación. La universidad está muy contenta, satisfecha y también, por supuesto, agradecida con que profesionales como tú puedan destinar el tiempo para compartir sus conocimientos y su experiencia con nuestros alumnos. Es realmente valioso. Una cosa es la teoría que aprendemos en las aulas, que es valiosa, por supuesto, también, pero sin duda el escuchar de las fuentes que están en el ejercicio directamente de la profesión tiene un gusto especial. Así que hemos sentido esa pasión que tienes por el periodismo y además es una forma de hacer antojar a los comunicadores a que puedan vincularse con esta actividad que necesita un ejercicio muy profesional y muy ético también. Así que muchas gracias, Manu, por este espacio. Gracias. Muchas gracias a vosotros. He disfrutado mucho, de verdad. He disfrutado mucho con las preguntas porque, bueno, me ha dado esa impresión de que ha resultado interesante, que es un poco el miedo que tienes, ¿no? Cuando vas a hablar delante de gente y dices, bueno, ¿yo qué les voy a explicar? Y la verdad es que he disfrutado mucho. No sé si os habéis dado cuenta de que empecé así y he terminado así, un poco ya de forma casi más porque me sentía muy cómodo hablando con vosotros. Y nada, bueno, pues a todos los estudiantes también mucha suerte, ¿no? Porque creo que estáis en ese momento crucial en el que o estáis terminando los estudios o habéis empezado ya a establecer una carrera profesional. Así que mucha suerte a todos, que es una profesión muy bonita. Y muchas gracias a la Universidad Peruana Unión también por invitarme, porque he disfrutado muchísimo. Gracias por interesarte también por mi trabajo y sobre todo también por el trabajo de Euronews y darme la oportunidad de explicarlo. Las gracias a ti. Y antes de ir cerrando, queremos que enciendan sus camaritas los que todavía no lo han hecho y que de repente pueden hacerlo en este momento para registrar este momento y que quede para la posteridad. Cuando sean profesionales recordarán este momento que quizá haya sido el impulso para muchos para tomar decisiones en cuanto a qué rama de las comunicaciones pueden preferir para su actividad en el futuro. Así que vamos a pedir, por favor, los que tienen la posibilidad de encender sus camaritas. A ver, ya tengo ahí a varios. Algunos por diferentes motivos de repente no pueden hacerlo, ¿no? A veces hasta la señal inclemente en algunos lugares nos perjudica que podamos encender las cámaras. Pero bueno, los que estamos allí vamos entonces a registrar. Ponga su mejor sonrisa. Muy bien.
Ajá, y ahí tenemos 1, 2, 3, vamos. Ok, ya tenemos ahí entonces una imagen registrada de este momento. Me pidieron que haga presente, por supuesto, de parte de la universidad, que hay, este es el certificado, la resolución que expide la Universidad Peruana Unión en reconocimiento y en muestra de gratitud también a Manuel Terradillo por haber participado en este espacio, esta clase de invitado de gestión del equipo de trabajo periodístico. Así que es una resolución que emite la universidad y por supuesto firmada por la decana de la facultad de la FACIET, la doctora Ethel Altés, y también la secretaria académica, la maestra Elba Hernández García. Haremos llegar al correo electrónico, a tu correo electrónico, Manu, este documento. Y también este libro, la universidad emprende una campaña anualmente que es Perú lee, perdón, ese es el nombre, ¿verdad? Perú lee. Y se publica un libro y se promueve su lectura cada año. Así que, bueno, este es el librito de esperanza escrito por el doctor Mark Finley, Esperanza para un mundo en crisis. Igual lo haremos llegar también al correo electrónico, esperando que puedas darle una lectura. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Muy bien. Y entonces, bueno, vamos finalizando de esta manera. Agradeciendo una vez más, Manuel, por el momento que hemos tenido tan agradable, esta conversación, exposición inicialmente, luego una conversación tan fluida, tan dinámica, y que nos deja con ganas de una siguiente oportunidad, que esperemos pueda darse en algún momento. Muchas gracias. Será un privilegio y un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y también a todos ustedes, estudiantes, entonces, gracias por haber participado, por haber estado tan atentos, y nos estaremos encontrando pues en una próxima oportunidad. Un saludo ahí con las reacciones ahí, claro, ahí las reacciones muy bien en el Zoom. Esos abrazos virtuales, esos aplausos virtuales que se escuchen cruzando el charco, que se escuchen hasta Lyon, en Francia. Claro que sí. Muchas gracias. Finalizamos así Muchas nuestra gracias actividad. a todos. Gracias, Manuel. Seguimos Gracias. en contacto. Gracias. Gracias.